una nueva reflexión. Su título: se necesita un mediador. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Gálatas 3:19. Las leyes se procesan en las naciones para buscar el buen vivir de la ciudadanía. En el caso de la democracia, se establecen entidades que están a cargo de las necesidades del pueblo, como es el caso del Ejecutivo, el Parlamento, el Poder Judicial y una extensa disposición de funcionarios en las regiones correspondientes. Se ha elegido en Chile una convención que debería dar forma a un nuevo cuerpo político que pretende reformular la República, con una serie de modificaciones que piensan articular progreso y paz para el país. No será fácil para quienes asuman el próximo gobierno, y será indispensable que haya colaboración de personas capaces y de gran probidad. Los efectos de la pandemia y el endeudamiento han desequilibrado el tesoro fiscal, y se suma a eso las altas remuneraciones del Ejecutivo y de los parlamentarios, además del enorme daño sufrido por las pequeñas empresas, que eran la principal llave de trabajo para miles de obreros y empleados. El apóstol Pablo habla del servicio de la ley y de su causa en las transgresiones humanas, problema que necesitó la venida de la simiente hecha promesa por medio de ángeles en manos de un mediador. Obviamente se trata de la simiente prometida que proclama la verdad del Evangelio mediante los ángeles que usa el pueblo cristiano, en manos del mediador, el Salvador y Redentor Jesucristo. Y en el versículo 3:22 de Gálatas, Pablo dice que la Biblia encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, y que antes de la fe estábamos confinados bajo la ley de la fe al revelar. Capítulo 3:23. El pasaje que estamos viendo sigue diciendo que la ley ha sido nuestro ayo y maestro, llevándonos hacia Cristo, a fin de ser justificados por la fe, y que al alcanzar la fe ya no es necesario ese ayo, porque los bautizados en Cristo ya estamos revestidos espiritualmente. La carta de Pablo a los Gálatas es una lección muy apreciada y de sobremanera clara respecto a la gracia y el poder del mediador en bien de su pueblo. En el capítulo 4 dice que antes de estar en Cristo éramos niños espirituales, bajo la esclavitud y rudimentos del mundo. Hay claridad para todo aquel o aquella que está en conocimiento de la obra magnífica que hizo el Señor Jesús en nuestro beneficio, librándonos de la muerte condenatoria, dándonos el acceso a la morada celestial. Y todo ello gracias a la misericordia divina. Los terribles sufrimientos del Señor nos libraron de un pago tan enorme que pudimos haber asumido. Pablo continúa bendiciendo a los Gálatas y a los que vivimos en este tiempo. ¿Sabe usted que somos hijos de Dios, verdad? Porque somos hijos adoptados por amor del Señor, ya que por nuestra propia condición no teníamos este gran privilegio de ser hijos del Altísimo. Hay hijos adoptados que nacieron en problemas muy lamentables, pero que gracias a Dios han sido recibidos en hogares de familias que añoraban tener hijos o hijas, porque no han tenido esa bendición. E incluso algunos, teniendo sus hijos, han extendido su cariño adoptando a otras criaturas que no tenían el privilegio de tener papá y mamá. Eso se parece bastante al amor de Dios por niños que carecían de padres. El apóstol indica que antes de estar en Cristo éramos esclavos de las maldades del mundo. Los que recibimos a Cristo después de años de edad sabemos lo que es la diferencia de pertenecer a la iglesia cristiana sin aquellas formas de la vida anterior. Y cuando en los tribunales humanos se presentan situaciones conflictivas, se buscan profesionales que hacen de árbitros, de mediadores, que analizan problemas proponiendo resultados justos para ambos afectados. En el caso espiritual de hombres y mujeres, el juez supremo designó como mediador a su Hijo Jesucristo, que se entregó en sacrificio vivo, ya efectuado en la cruz, abogando por nosotros ante el Padre, presentando su sangre preciosa
para el perdón de nuestros pecados, para lo cual debemos presentar el arrepentimiento y la fe ante la divinidad. Gracias a Dios por habernos enviado a su Hijo Jesucristo como el mediador que nos habilita para llegar a la morada eterna que nos fue a preparar. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, dice Gálatas 4:7. El Señor les bendiga.